Bueno, ¿qué dice la hinchada de la cátedra de radiología? En el día de hoy vamos a tocar un tema de gran relevancia, como es el esqueleto apendicular, en este caso la anatomía radiológica del miembro superior. Entonces vamos a ver en qué consiste todo esto, ¿no? En primera instancia vamos a hablar un poquito de los huesos que forman al miembro superior. En este caso vamos a hablar de la articulación del cíngulo, ¿no? Que la constituye la clavícula y la escápula, que son elementos que van a unir el miembro libre, en este caso miembro superior, al tronco. Vamos a comenzar hablando primero por los huesos, en este caso que lo constituye. En primera instancia vamos a tener este hueso plano, la escápula, ¿no? Que tiene forma, miren, triangulada, en la cual distinguimos un lado superior que es visible, ¿no? En toda su extensión. Encontramos un lado inferolateral y un lado medial. Este lado medial, que más o menos tiene un aspecto rectilíneo o vertical. Importante resaltarnos que la mayoría de todo el componente de la escápula guarda relación con los elementos de la región pleuropulmonar, sobre todo lo que tiene que ver con el borde o el lado medio, ya que este nos puede conllevar a falsos diagnósticos en patologías de región pleuropulmonar, porque puede simular procesos cicatrizales que se localizan a nivel de la región pleuropulmonar. Entonces recordamos, ¿no? Lado superior, lado medial y el lado inferolateral. Vemos nosotros que en la confluencia de estos lados, en el lado superior y medial, aquí se me forma un ángulo, el ángulo superior. Aquí tengo yo otro ángulo, el ángulo inferior, que va a estar localizado más o menos en el primero, segundo, tercero, cuarto, en el quinto espacio intercostal correspondiente, ¿no? El lado, el ángulo inferior, inferior se relaciona con el lado inferolateral, que entre este lado inferolateral y este lado superior, aquí tenemos este espacio que corresponde a la cavidad glenoidea. Estructura que podemos decir es de relevancia porque se va a relacionar en este caso con el húmero, que lo veremos posteriormente. La escápula, si ustedes atentos, vamos a observar que se guarda relación con este pequeño espacio. Aquí lo vemos de un color radiopaco, debido a la gran confluencia de componente muscular que se localiza en este sitio, que se conoce con el nombre de la región de la axila, que es importante en suma conocerlo, ¿no? Como veremos posteriormente, vamos a hablar de que por encima se encuentra esta estructura que conforma la apófisis o proceso coracoideo, por su aspecto en pico que va a presentarnos, que estaría en un plano que incluye a la cavidad glenoidea, que ya la estudiamos, y en esta parte al borde superior de la escápula, ¿no? Que podemos verla en este sitio. Es importante resaltar que aquí este borde que corresponde a la cavidad glenoide más esta parte, este espacio y este otro espacio que tengo aquí, este pequeño espacio delimita un espacio que en anatomía se conoce con el nombre de desfiladero clavicóraco costal, que es el sitio por donde van a pasar los fascículos del plexo braquial, que es importante desde el punto de vista clínico, ya que cuando tenemos alteraciones, sea a nivel de la escápula, sea a nivel del proceso coracoideo, o sea a nivel del tercio medio de la clavícula, sea fracturas, pueden lesionar a este paquete vasculonervioso que va a pasar por este pequeño estrecho, ¿no? El desfiladero clavicóraco costal, por la relación que hace entre clavícula, borde o reborde de las costillas y el proceso coracoideo. Ok, entonces continuamos ahora con esta estructura que se desprende aquí del borde superior, que incluye a lo que es la espina de la escápula. Esta espina, pues que en anatomía sabemos nosotros, ¿no? Que va a separar dos espacios. Aquí se alcanza a vislumbrar una pequeña parte que es el espacio o la fosa supraespinosa, y debajo y por detrás de esta imagen estará la fosa infraespinosa, sitio donde tiene lugar o nacimiento los músculos que llevan el mismo nombre. La espina de la escápula se proyecta para formar esta estructura que se llama el olecranón. Eh,
el acromión, perdón, para formar esta estructura que forma el acromión, que va a estar en relación aquí en esta parte, este acromión va a estar en relación con esta parte, con esta extremidad de la clavícula, para formar la articulación acromio clavicular, ¿no? Que como ustedes pueden ver es una articulación plana que se observa en este plano. Seguidamente continuamos hablando de la clavícula como estructura. Entonces la clavícula representa esta estructura que estamos señalando. Aquí en color punteado o color verde estamos resaltando su periósteo, en la cual podemos distinguir que la clavícula es un hueso plano. Miren que tiene forma de una S itálica. Va a tener dos extremidades, ¿no? Esta extremidad medial dilatada que se articula con el esternón, denominando o constituyendo la articulación externo-clavicular, y esta extremidad, en este podemos decir estrecha, que se articula con el acromión para formar la articulación acromio-clavicular. Entonces, la clavícula, como podemos ver, su mitad medial va a ocupar gran parte o está ocupando parte de la región superior de la región pleuropulmonar, de modo que el periósteo superior con el reborde de las costillas delimita este pequeño espacio que será el sitio que conforma a la cópula del pulmón, ¿no? Importante, y esto pues nos demuestra que el pulmón tiene un segmento que se hace supraclavicular y que una pequeña parte de él se palpa a nivel de un pequeño espacio localizado que se conoce con el nombre de fosa supraclavicular, ¿no? Que en ese punto es una zona donde el pulmón prácticamente está desprotegido de elementos óseos, como veremos en la parte de tórax. Ok, nos vamos ahora con el otro componente, visto aquí en color amarillo, que corresponde al elemento trabecular o el componente esponjoso de la clavícula, ¿no? Aquí pues podemos ver nosotros que a esta parte corresponde a la llamada médula rubra. Entre la médula rubra y el periósteo que se ve aquí se ve esta opacidad, ¿no? Esta opacidad que corresponde o representa el hueso compacto. Esta estructura es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo para detectar las llamadas fracturas que se presentan a nivel de la clavícula, ya que es un hueso eh, que es muy expuesto y por lo tanto fácilmente fracturable en los traumas que ocurren a nivel de la región del hombro. Seguidamente continuamos con el húmero. En esta vista, nuevamente postero anterior, vamos a hablar de los accidentes que van a formar al húmero. Aquí vamos a encontrar su cabeza, que podemos ver tiene forma de una semicircunferencia, ¿no? En este territorio, que va a corresponder a una de las carillas articulares que forma la articulación del hombro. Y esta parte o este borde casi plano corresponde al cuello anatómico. Podemos decir que el cuello anatómico es una estructura que se encuentra inmersa en la profundidad de esta dilatación o de la extremidad proximal del húmero. Vamos a encontrar estas dos elevaciones, ¿no? Esta sombreada en color verde mayor y esta sombreada en color verde menor, que forma al tubérculo mayor y tubérculo menor. Importante, ya que aquí tiene lugar a la inserción de muchos músculos que se localizan o están en relación con la escápula. Dentro de ellos, algunos músculos que forman el llamado manguito de los rotadores. Bueno, aquí en color azul estamos delimitando lo que es el periósteo. Ya, miren que por debajo está limitado por este componente o esta opacidad que representa el hueso compacto, y en la parte más íntima vamos a encontrar aquí el hueso trabecular o esponjoso que corresponde a la médula rubra, ¿no? Entonces, entre esta línea blanca y esta línea azul, este espacio comprendido entre ellas es lo que forma el periósteo. Es importante resaltar que este periósteo tiene un gran valor cuando nosotros vamos a hacer la clasificación de las diferentes fracturas, ¿no? Sea las fracturas incompletas o sea las fracturas completas, en donde hay solución de continuidad de estos componentes periósticos. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos con la extremidad distal, donde nos está mostrando también aquí el periósteo.
El periósteo, en este caso del húmero, aquí nos está mostrando estos accidentes terminales que corresponden a los cóndilos, cóndilos mediales y cóndilos laterales. Aquí tengo el epicóndilo, aquí el epicóndilo, aquí se alcanza a ver este relieve con una discreta opacidad que va a ser, está representado por los músculos epicondilios laterales que comprende a los extensores y aquí a los epicondilios mediales que van a corresponder a los flexores. Vistos en esta imagen, esto sería el territorio o el componente o esta opacidad da lugar al componente de los músculos flexores o de la cara anterior del brazo y esta parte da a los músculos extensores que corresponden al componente posterior. Seguidamente vamos a encontrar en la parte más interna el hueso trabecular, perdón, que aquí esto va a representar a la médula roja o la médula rubra, que sabemos nosotros, este es un órgano hematopoyético porque está en condición de producir, en este caso, los elementos formes que conforman a la sangre, glóbulos rojos, ¿no? O la celularidad, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entre esta línea azul y esta línea blanca vamos a encontrar esta opacidad que representa el periósteo. En este caso será el periósteo distal que conforma a el húmero. Entonces, estos son los principales accidentes que vamos a encontrar en esta estructura. Entonces, ahora continuamos con las articulaciones que van a formar la parte proximal, ¿no? Entonces, la parte proximal vamos a encontrar la articulación glenohumeral, cuyos huesos que lo constituyen van a ser la escápula y el húmero. Entonces la escápula va a participar con esta estructura aquí señalada en color amarillo con un reborde en color negro que se llama la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea va a tener aquí o en su superficie vamos a encontrar un elemento cartilaginoso para aumentar esa superficie articular con la cabeza del húmero que corresponde al labro glenoideo. Este labro glenoideo es de relevancia clínica ya que en algunos procesos traumáticos va a presentar alteraciones en las cuales puede parte de su contenido incluirse en la articulación y originar los llamados pinzamientos del labro glenoideo. Seguidamente vamos a encontrar aquí la cabeza del húmero, que es el otro componente que forma la superficie articular. Como ya hemos dicho, aquí tengo la cabeza que tiene una forma de semicircunferencia, ¿no? La cual encaja específicamente aquí en la cavidad glenoidea, cuya superficie ha sido aumentada por el labro glenoideo. De modo que esta articulación, por tener estas superficies, se va a clasificar en primera instancia como una articulación sinovial que va a presentar, que se caracteriza por presentar gran movilidad, cuyos movimientos los realiza en todos los planos, ¿no? Plano sagital, plano coronal, plano transversal o plano axial. Y por presentar movilidad en todos los planos, vamos a clasificar a esta articulación como una poliaxial. Es una de las pocas que va a presentar esta clasificación, ya que es una de las pocas que presenta gran movilidad a nivel de el organismo. Bueno, muy bien. Entonces nos dirigimos ahora a la parte distal en esta imagen, una imagen postero anterior, en la cual estamos viendo esta región que es la parte derecha o la parte lateral y esta es la parte medial, ¿ya? La parte medial y esta es la parte lateral. ¿Cómo reconocemos esto? La presencia del cúbito, ¿no? Que es este hueso que encontramos aquí, el cual el cúbito sabemos nosotros que siempre es lateral y la ulna va a ser siempre medial. Entonces procedemos a describir la articulación del cúbito. Entonces la articulación del cúbito es aquella que se forma por tres huesos. En la parte superior por el húmero, que ya lo hemos estudiado. En la parte inferior vamos a encontrar lateralmente el radio y medialmente vamos a encontrar la ulna. Entonces, vamos a encontrar unas superficies articulares. Aquí encontramos esta superficie articular de la ulna que va a formar el olecranón en la parte más superior y la apófisis coronoide, ¿no? Aquí estamos viendo la cápsula articular que va a estar limitada por este componente del húmero que corresponde aquí a la tróclea, ¿no? Entonces, entre la tróclea y la apófisis o proceso coronoideo nos queda aquí la cápsula articular. Entonces esta articulación, como podemos ver, es un gínglimo, el cual va a realizar movimientos en el plano
en el plano sagital que va a producir los movimientos de flexo-extensión, ¿ok? Que lo vamos a encontrar en este sitio. Hacia lateral vamos a encontrar en la otra articulación que la forma estará formada por los componentes del húmero y el radio, por lo que será o se denomina articulación húmero-radial. ¿Cuáles son las superficies articulares? Aquí interviene esta parte de la ulna, perdón, del húmero que se conoce con el nombre de capítulo, el cual la parte inferior va a ser la superficie articular y vamos a encontrar que el otro elemento que participa, aquí tengo la carilla articular del radio, de la cabeza del radio, que serán los dos elementos que van a participar en esta articulación, ¿no? Y aquí tengo la cápsula articular, que será esta que tengo aquí. Hacia medial e inferiormente, inferior a las otras, vamos a encontrar esta superficie articular que corresponde a la ulna, también conocida esto como escotadura sigmoidea menor o carilla articular cubital para el radio, y aquí voy a encontrar la otra carilla articular de radio para la ulna para formarme esta articulación que toma el nombre de articulación radiocubital proximal, ¿no? Entonces sabemos nosotros que aquí la cabeza de radio encaja en esta escotadura de la ulna. Esta articulación, como la cabeza gira alrededor de esta carilla articular, se clasifica como una trocoidea, la cual existe aquí un pivote, ¿ya? O un pie, y en el cual se desplaza el radio. Esta articulación nos va a permitir los movimientos en el plano axial de pronosupinación, ¿no? O estando en posición anatómica nos va a producir la rotación medial y lateral del antebrazo, como lo hemos visto en anatomía. Bueno, muy bien, entonces continuamos hablando ahora del radio. Aquí vamos a encontrar que el radio tiene una extremidad proximal. Aquí tengo la cabeza, aquí tengo el tubérculo radial, que es el sitio donde se inserta el tendón del músculo bíceps braquial. Aquí tenemos rodeado en color blanco el periósteo, o el borde lateral del periósteo. Como pueden ver, el radio corresponde o tiene una ubicación lateral en la radiografía. Vamos a encontrar que tiene una extremidad proximal y una extremidad distal. La extremidad proximal corresponde a la cabeza y la extremidad distal es estrecha, la extremidad distal va a ser dilatada. Entonces, en relación con esta estructura, aquí en color salmón vamos a encontrar lo que es el componente óseo trabecular o hueso esponjoso de menor densidad, y entre esta línea sombreada de color salmón con esta línea blanca encontraremos el periósteo, que está representado aquí por hueso compacto, ¿no? De gran relevancia porque es el que se altera cuando se van a presentar las fracturas que comprometen a toda la extensión del radio. Entendiendo nosotros también que esas fracturas, pues como veremos posteriormente en clínica, van a hacer que se pierda la continuidad de este periósteo o de los dos periósteos para darnos lo que son las fracturas incompletas y las fracturas completas, ¿no? Con sus diferentes clasificaciones. Entonces encontramos que entre medial a radio se encuentra la ulna o cúbito, en la cual aquí estamos detallando aquí el olecranón, aquí la apófisis o proceso coronoideo, y aquí estamos viendo todo la extensión de la ulna, donde vamos a encontrar que la parte proximal es amplia o ancha y se articula con el húmero. La parte distal si es estrecha, que termina en este proceso, el proceso estiloideo de la ulna, que pues es muy importante ya que es muy vulnerable cuando se dan caídas en las cuales el punto de apoyo es la mano, la región del tenar, del hipotenar, perdón, ya que se puede fracturar con gran facilidad. Entonces, medial a él vamos a encontrar, o por dentro de lo rojo que corresponde al borde o a la silueta del periósteo, vamos a encontrar aquí esta parte que será el hueso trabecular o esponjoso, que corresponde a la médula rubra o médula roja, órgano hematopoyético que nos va a producir células sanguíneas. Entonces, entre esto verde y esto rojo, aquí encontraremos el periósteo. Es importante resaltarnos que esta opacidad o discreta opacidad que se observa en este borde lateral de la ulna y este borde medial del radio, esta región corresponde
a la membrana interósea, que es un punto articular que mantiene unido a el radio y la ulna en todo su territorio, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a observar. También es importante resaltarnos que en esta proyección el radio ocupa una disposición o una ubicación lateral y la ulna ocupa una disposición o ubicación medial. Cuando encontramos el antebrazo, perdón, en proyección prono, vamos a encontrar que la ulna se localiza o se sitúa por delante de quién, por delante, perdón, el radio se sitúa por delante de la ulna. Es decir, al hacer rotación, este radio se ubicará por delante de la ulna, dándonos como un aspecto de entrecruzamiento entre estas dos estructuras. Bueno, muy bien. Entonces nos dirigimos ahora a la parte distal que ya tiene que ver con la región carpiana, ¿no? En la cual vamos a encontrar las superficies o elementos articulares que caracterizan a este componente. Vamos a hablar aquí de esta extremidad distal que corresponde al radio. Ok, aquí tengo proceso estiloideo del radio. Aquí vamos a encontrar la ulna. Esta ulna, miren que se articula esta parte lateral de la ulna con esta parte medial del radio, formando la articulación radioulnar distal, que prácticamente es una articulación que aporta poco en los movimientos de pronosupinación, ya que principalmente están dados por la articulación radioulnar proximal, ¿no? Radioulnar proximal. Y aquí tenemos el proceso estiloideo de la ulna, miren, que está en relación con estos huesecillos de la región del carpo, ¿no? Es importante aquí resaltarnos que el espacio que forma o que se queda entre la apófisis o proceso estiloideo de la ulna con el de radio va a ser mucho menor, por lo que los movimientos de la mano en el plano coronal van a ser mucho más pronunciados hacia el lado de la ulna que hacia el lado de radio. Lo veremos enseguida. Bueno, aquí tengo unos apartes importantes desde el punto de vista anatómico que nos forma o que da o constituye la articulación radiocarpiana, que podemos decir es la que es funcional, o esta articulación es funcional o la articulación funcional de la mano, en la cual la superficie articular va a estar dada por tres elementos. Aquí tengo la parte distal del radio, que tiene una cara articular carpiana, y hacia lateral vamos a encontrar aquí el hueso escafoide con una superficie articular y el hueso lunado o semilunado con una superficie articular. Encontrando que estos dos elementos son, o estos tres elementos son los que forman la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Esta articulación, como tiene un aspecto más o menos como una elipse, pues sinovial, se ha clasificado como una articulación que presenta movimientos en los planos, ¿cuáles? En los planos sagital y en el plano anteroposterior, y la combinación de estos planos que será la circunducción. Por realizar esos movimientos a esta articulación se le clasifica como una biaxial, o sea, porque realiza movimientos en el plano sagital, movimiento de flexo-extensión, en el plano coronal, de aducción y abducción, y la combinación de estos movimientos que será la circunducción. No va a participar en la rotación medial o lateral, por esta razón no se clasifica como una poli, sino como una biaxial. El resto va a estar formado por otros componentes, otros huesos que se encuentran a nivel de la región del carpo. Los textos de anatomía lo describen como una hilera proximal, o sea, porque está más próxima al tercio distal del radio, y una distal, ¿no? En la cual vamos a encontrar articulaciones de estos huesos del carpo. La hilera o la fila proximal la forma el escafoideo, el lunado, el piramidal y el pisiforme, ¿no? Que aquí se ven prácticamente en un solo plano. La distal, que va a estar formada aquí por el hueso trapecio, trapezoide, el grande, y aquí tengo el ganchoso, que finalmente estos se articulan entre sí para dar las articulaciones intercarpianas, y también articulan con esta región que corresponde a la región metacarpiana, que luego definiremos cada una de las articulaciones que la van a constituir. Entonces, desde el punto de vista funcional, podemos decir que la articulación del carpo,
que tiene más impacto en el movimiento de la muñeca es la articulación radiocarpiana, como podemos verla aquí, ¿no? De hecho, cuando existen procesos inflamatorios que comprometen estas articulaciones, produciendo la artritis o unas articulaciones que presenta gran susceptibilidad por la artritis, va a producir ligera o gran alteración en los movimientos que se presentan a nivel de esta articulación. Entonces tenemos aquí la región del metacarpo, esta es la región del metacarpo, en donde vemos que se articula metacarpo entre sí, relaciones intermetacarpianas, correspondiente a la que se da entre el segundo y tercero, tercero y cuarto, cuarto y quinto metacarpiano. Miren, observen que aquí prácticamente el primer y segundo metacarpiano presenta un espacio o están separados con un espacio ya o debido a la gran movilidad que va a presentar esta estructura que está en relación con el dedo pulgar. Es importante también aquí resaltar los periosteos, estructuras que son de gran relevancia ya que esta región es fácilmente fracturable y es de suma importancia que aprendamos a identificar el hueso compacto aquí como esta gran opacidad y el hueso trabecular que se ve como una discreta densidad baja o una hipodensidad o radiolucidez en comparación con el periósteo. Entonces, esta parte es importante reconocerlo, ya que tiene gran valoración en procesos degenerativos de las articulaciones de la mano, en las artropatías degenerativas. Bueno, muy bien. Entonces, continuando, vamos a hablar con las articulaciones de la mano. Vamos a distribuirlas en los siguientes grupos. Aquí podemos observar las articulaciones que se dan entre los metacarpianos entre el carpo, ¿no? Esta articulación que se da entre el carpo son articulaciones planas que van a presentar discretos movimientos, ¿no? Por lo que se clasifica desde el punto de vista funcional en articulaciones artrodias, porque realiza pequeños movimientos o sus movimientos son de cizallamiento, ya que la superficie que participan son articulaciones planas. Seguidamente vamos a encontrar aquí esta articulación de encaje recíproco, en donde encontramos aquí el metacarpiano, primer metacarpiano articulándose con este hueso de la segunda fila del carpo, que nos da la articulación, esta articulación muy móvil y que está en relación con el dedo pulgar, ¿ya? Debido a la gran funcionalidad que presenta esta estructura anatómica. Luego vamos a encontrar las articulaciones que se llevan o se dan entre el metacarpo y las falanges, ¿no? En este caso la falange proximal, formando las articulaciones metacarpofalángicas, que estas se clasifican como condilias sillares, en la cual una superficie encaja específicamente en otra y va a realizar movimientos en el plano sagital y en el plano coronal, ¿no? Que va a permitir los movimientos de flexo-extensión en el plano sagital y los movimientos de aducción y abducción, como podemos verla, ¿no? Finalmente vamos a encontrar las articulaciones que se llevan a cabo entre las regiones falángicas, en donde podemos resaltar que el pulgar presenta una sola articulación, ¿no? La interfalángica, articulación interfalángica, mientras que los demás dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto, van a presentar articulaciones interfalángicas proximal y articulación interfalángica distal. Entonces, a estas articulaciones, como tiene un aspecto de encaje, se le conoce con el nombre de articulaciones trocleartrosis, ya que existe una trocleopolea que interviene en este tipo de articulación, en la cual podemos decir que los movimientos que se realizan se hacen en el plano en el plano sagital para facilitar o producir los movimientos de flexo-extensión. Entonces, esto es lo que nos compete con respecto al miembro superior. Finalmente quería decirles que estos huesos de la región falángica debemos diferenciar claramente la región perióstica, ya que como dije anteriormente son zonas que fácilmente pueden fracturarse, el componente trabecular, mirar las cápsulas articulares que conforman cada una de las articulaciones, ya que son de gran importancia, como dije anteriormente, en procesos degenerativos o inflamatorios que se pueden presentar a nivel de las articulaciones que conforman esta región, en la llamada artropatías, ¿no?
Bueno, entonces es todo lo que tenemos por hoy con respecto a miembro superior. Eh, Muchos éxitos. Continuamos con otras nuevas charlas según se nos han pedido.